Capítulo 83. Bullet contra Kizaru. Llevaba un casco con cuernos, aunque uno de ellos se había roto. Todo su cuerpo emanaba un frío inquietante, y su piel tenía un tono blanco azulado antinatural, como si acabara de salir de una tumba de hielo. Entre los criminales endurecidos del infierno eterno de nivel 6, había muchos que habían visto y experimentado mucho. Sin embargo, en ese momento intercambiaron miradas inciertas, casi ninguno de ellos reconoció a este hombre. Solo los ojos de Letfield se entrecerraron levemente, como si recordara algo. «¿Te haces el arrogante, eh? Yo solía». Un criminal de barba roja habló con irritación. Antaño, había gobernado el Nuevo Mundo como un temible pirata, pero ahora casi nadie reconocía su presencia. Milímetros, 100 veces. Boher Cannon. El gigante con casco hurgó en sus fosas nasales, recuperando solo un pequeño trozo de escarcha en lugar de moco. Sin inmutarse, lanzó casualmente el trozo congelado hacia el hombre de barba roja. Y luego, antes de que alguien pudiera reaccionar, el pequeño trozo de hielo se expandió rápidamente en el aire, hinchándose hasta convertirse en un trozo del tamaño de una mesa. Chocar. El hielo aplastó al hombre de barba roja al instante, sin dejar nada más que un revoltijo de sangre y carne. Rompemundos. Burn the World. Letfield finalmente habló. Después de presenciar de primera mano la habilidad distintiva, ahora estaba seguro de la identidad del hombre. Waldo era un pirata de una época incluso anterior a la del propio Letfield. Su fruta mama le permitía aumentar tanto el tamaño como la velocidad de sí mismo y de cualquier cosa que tocara unas 100 veces. Una simple pistola de chispa en sus manos superaba la potencia de fuego del cañón principal de un acorazado de la marina. Si Waldo tomara el control de un cañón de artillería gigante, podría destruir toda una fortaleza marinera con un solo disparo. Cuando los marines descubrieron por primera vez su habilidad, quedaron totalmente aterrorizados. Incluso habían desplegado agentes del CP para incitar un motín entre la tripulación de Waldo solo para acabar con él. Sin embargo ahora, 30 años después, el mundo luce exactamente igual que antes. Al ver esto, Letfield no pudo evitar sentir una oleada de envidia. Había estado preso en el infierno eterno durante más de 20 años, y su cuerpo ya no era tan fuerte como antes. El envejecimiento lo atormentaba. Quería recuperar su juventud. Él quería seguir viviendo. Caballeros, algunos me conocen, otros no. Pero nada de eso importa ahora. Lo que sí sé es que ninguno quiere pudrirse en esta prisión miserable y sin luz. Shiryu dio un paso adelante, todavía vestido con su uniforme de guardián jefe, atrayendo inmediatamente numerosas miradas hostiles. Pero él permaneció imperturbable. Aparte de los más fuertes, el resto no le importaba nada. No le importaría abatir a algunos de estos débiles antes de que escaparan de Impel Down. Mururururu. Ve al grano, Shiryu. Todos aquí saben que eres un cabrón sin corazón. Katarina de Bon rió entre dientes, sin preocuparse por ofender a Shiryu. Entre los prisioneros, ella era una de las más fuertes, situándose justo debajo de los monstruos de primer nivel. Ella no tenía motivos para temerle. Bien, iré directo al grano. Hasta que escapemos de Impel Down, espero que todos se contengan. Si quieren matarse entre ustedes, háganlo después de que escapemos. Shiryu exhaló una nube de humo, su tono era completamente serio. Al principio, había planeado escapar solo. Pero después de enterarse de la llegada de ese hombre, incluso un asesino despiadado como él tuvo que arriesgarse y liberar a los monstruos encerrados en el infierno eterno. Ja. ¿Para qué esperar? Si matamos a todos los que se interpongan en nuestro camino, seremos libres enseguida. Bullet sonrió salvajemente. Al instante, numerosos ojos hostiles se volvieron hacia él. Pero en lugar de sentirse amenazado, Douglas Bullet solo se emocionó más. Esto fue perfecto. Recién había estallado y ya había encontrado muchos oponentes poderosos. Primero los mataría a todos. Luego, se liberaría y mataría a los almirantes marinos y a los emperadores por igual. Y finalmente se convertiría en el más fuerte indiscutible, superando incluso a Roger. ¡Qué arrogancia! Letfield resopló fríamente. Podía sentir el peligro letal que emanaba de Bullet. Pero decir que este joven advenedizo podría matarlo. A Letfield la idea le pareció ridícula.
No me importa nada de esto. Solo quiero salir y mandar a volar Marineford al infierno. Waldo gruñó, su voz baja y pesada por 30 años de odio reprimido. Los océanos de Grand Line no serían suficientes para lavar su odio hacia los marines. Ja. A Magallanes le dieron una paliza. ¿Quién nos detendrá ahora? Jaja. Antes de irnos, voy a matar a Magellan. Esa chica. La de las gafas. La recuerdo. Que nadie se atreva a tocarla. Es mía. Los criminales de nivel 6 se burlaron de Impel Down, riéndose como si ya fuera suyo. Incluso si Magallanes estuviera a pleno rendimiento, no habría podido evitar que estallaran tantos monstruos. Un montón de imbéciles. ¿Creen que solo porque Magallanes ya no está en la mira, no queda nadie para detenernos? Shiryu apretó la mandíbula. Si hubiera estado 100% seguro de escapar solo, no habría liberado a estos idiotas en primer lugar. Ja. ¿Qué pueden hacer los marines? Aunque Senga... Espera, ¿qué? El almirante de flota. Cuando me capturaron, ese tipo era solo un almirante. ¿Qué? Ese bastardo llegó a almirante de flota. Mientras la conversación se volvía sin sentido, Shiryu se frotó las sienes. Idiotas. ¿Cómo demonios esperan escapar de Impel Down si solo están aquí hablando? Finalmente, perdió la paciencia y gritó. Cállate. El que enviaron es el almirante Kizaru. Silencio. A excepción de unos pocos prisioneros que estuvieron encerrados durante décadas, el resto cerró la boca al instante. Incluso la expresión de Lefield se oscureció levemente. Solo Bullet sonrió aún más ampliamente. Kizaru. Bien. Ese cabrón también vino, ¿eh? Todo su cuerpo temblaba de excitación. Sin importarle las palabras de Shiryu, Bullet rugió y cargó hacia el pasillo. Su objetivo: encuentra a Kizaru y mátalo en una pelea 1 contra 1. Ese maldito idiota. Shiryu maldijo. Bullet era uno de los 3 monstruos más fuertes del nivel 6, aunque lo único en lo que pensaba era en matar. Si el resto trabajara junto, definitivamente podrían derrotar a Kizaru. Está bien. Por ahora seguiremos tu plan. Redfield habló en voz baja. Odiaba formar alianzas. Pero incluso el Conde Rojo conocía sus propios límites. Había envejecido. Después de años de prisión sin entrenamiento, su fuerza se había desvanecido. Si se enfrentara a ese monstruo marino en este estado, el resultado no sería nada agradable. Déjame ir contigo. Magallanes suplicó repetidamente, desesperado por hacer que Kizaru entendiera. Los prisioneros del nivel 6 no eran solo criminales. Eran monstruos. Incluso el ejército revolucionario, esos malditos bastardos. Nunca se había atrevido a liberar a los prisioneros de las profundidades más profundas del infierno eterno. Si fuese otra persona la que liderase la fuga, quizá no sería tan malo. Pero Shiryu. Magallanes conocía la naturaleza del hombre mejor que nadie. Por la libertad, Shiryu no escatimaría nada. Sin duda alguna. Liberaría a todos los últimos prisioneros del nivel 6. Quédate aquí arriba y no causes problemas. Kizaru rechazó a Magallanes sin dudarlo. No tengo un segundo diente de león curativo para salvarte. Luego, volviéndose hacia Gion, añadió. Manténlos aquí. Que nadie baje y se interponga en su camino. Puede que Kizaru no lo demuestre, pero... incluso él sentiría un poco de dolor si Magallanes muriera. Este hombre había trabajado incansablemente durante décadas. Como un buey viejo, cargando en silencio con el peso de Impel Down. Incluso el almirante de flota Sengoku sentiría la pérdida. Magallanes no solo era fuerte. Estaba entre los mejores entre aquellos que estaban por debajo de las potencias de primer nivel. Pero contra los monstruos del infierno eterno, incluso un equipo de primer nivel podría no sobrevivir. Comprendido. Gion asintió. Ella también estaba ansiosa por pelear. Pero seguir las órdenes de Kizaru fue lo primero. Mientras el almirante descendía solo hacia el nivel 5, Magallanes instintivamente se movió para seguirlo. Solo para que Gion bloquee su camino. Vicealmirante Gion. No podemos dejar que el almirante Kizaru se enfrente solo a este peligro. Magallanes estaba frenético.
Pero Gion se mantuvo firme en el pasadizo, negándose a dejarlo pasar. Esta es la decisión de Kizaru. A menos que revoque la orden. No vas a bajar allí. Para los marines, una orden de un oficial superior era absoluta. Incluso si no estuviera comprometida con Kizaru, Gion todavía obedecería la orden de un almirante de la marina. En cuanto a los temores de Magallanes sobre los prisioneros de nivel 6... Bien. Debería recordar cuántos de ellos había capturado el propio Kizaru. Nivel 5, infierno helado. Kizaru caminó por el páramo cubierto de nieve, sus alrededores estaban llenos de cadáveres congelados de criminales. Y los restos desgarrados de los lobos guardianes. Debido a su entorno único, el infierno congelante era el único piso de Impel Down sin Dendenmus y de vigilancia. ¡Qué lento! Kizaru murmuró. No entienden la frase «la velocidad es crucial en la guerra». Se apoyó perezosamente en la entrada del nivel 4, esperando que los fugitivos vengan a él. La estructura principal de Impel Down se encontraba en las profundidades del océano. El nivel 6, en particular, estaba prácticamente en el fondo del mar. A menos que un usuario de fruta del diablo tuviera algunas habilidades muy especiales, solo tenían una forma de escapar. A través de Kizaru. Auge. El pasaje bloqueado explotó. Y una figura enorme, inhumanamente musculosa, cargó hacia adelante desde el nivel 6. Un gigante rugiente, apuntando directamente a Kizaru. Incluso desde la distancia, Kizaru podía sentirlo. Él estaba concentrado. ¿Solo uno? Él levantó una ceja, divertido. ¿Qué? ¿No valgo ni siquiera el esfuerzo de un equipo? La cifra de cobro era inconfundible. Bala de Douglas. Un monstruo en forma humana. Pero enfrentarse a Kizaru solo... Eso fue una exageración. Pero Bullet pensaba diferente. Durante 20 años en el infierno eterno, no hizo nada más que entrenar. Llevando su cuerpo más allá de sus límites. Afilando su haki a la perfección. Refinando sus instintos de combate hasta el filo de una navaja. Había superado su yo pasado. Etcétera. Él superaría a todos. Almirantes de la marina. Yonko. Todos estaban destinados a morir en sus manos. Kizaru. El rugido de la bala sacudió el páramo helado. Sus puños, envueltos en haki de armamento de color negro azabache, lanzados hacia adelante como cohetes. Objetivo. Kizaru. Un cuerpo casi invencible. Una voluntad inquebrantable. Una maestría letal del combate. Esta era Bullet. El heredero del diablo. Un puñetazo. Eso era todo lo que necesitaba. Incluso contra un almirante. Incluso contra Kizaru. Un puñetazo acabaría con todo. Él rugió. Él se rió. En su mente. Ya había superado a Roger. Entonces. Le dieron un puñetazo. Parecía normal. Fue sencillo. Pero. Fue increíblemente poderoso. Auge. El momento en que su puño impactó contra la cara de Bullet. Esa sonrisa salvaje y frenética se congeló y se retorció de forma grotesca. Antes de que se diera cuenta de lo sucedido, todo su cuerpo salió volando hacia atrás a una velocidad demencial. Boom. 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 La velocidad a la que cargó fue la misma velocidad a la que fue lanzado de regreso. El cuerpo de Barrett, perfeccionado durante más de 20 años, era, sin duda, terriblemente resistente. Pero aún así, se estrelló contra docenas de enormes icebergs, excavando una profunda zanja de varios metros de profundidad en el suelo helado. Tras deslizarse cientos de metros, finalmente se detuvo. De repente me atacaste así. ¡Qué miedo! Kizaru movió su muñeca casualmente, su expresión era ilegible. Hacía tiempo que no se topaba con un saco de boxeo tan robusto. Quizás se dejó llevar un poco por su fuerza. Espero no haberlo roto. Imposible. De ninguna manera perdería. Yaciendo en el enorme cráter que había creado, Bullet miraba fijamente al cielo, cuestionando toda su existencia. Entonces, tras varios segundos de silencio, su rugido furioso estalló como una explosión.
Incluso desde cientos de metros de distancia, el calor puro de su rabia se podía sentir claramente. Ah, ¿sí? ¿Sigues en pie, eh? Kizaru levantó una ceja, ligeramente sorprendido. A diferencia de cierto héroe calvo que se contuvo para divertirse, ese golpe ya estaba en el límite superior de lo que incluso una potencia de primer nivel podría soportar. Incluso si se tratara de Plain Garp o Barba Blanca, tal vez no hubieran lanzado un golpe más fuerte que ese. Y aún así, Barret había fracasado. Como mínimo, su capacidad defensiva era realmente monstruosa. No había desperdiciado esas 2 décadas de entrenamiento incansable en el infierno infinito. Soy quien superará a Roger. No me caeré aquí. Una oleada abrumadora del Haki del Conquistador estalló. En un instante, todo el cuerpo de Bullet se cubrió con un Haki de armamento de color morado oscuro, infundido con el Haki del Conquistador. Después de haber pasado más de 20 años en las profundidades del infierno infinito, Bullet había acumulado una cantidad increíble de Haki. Su Haki de armamento no solo cubrió su cuerpo, sino que se extendió hacia afuera como un tsunami, haciendo que su yo anterior pareciera un simple principiante. Comparado con él, Vergo, que alguna vez se enorgulleció de su Haki de cuerpo completo, ni siquiera valía la pena mencionar. Cubierto completamente con esta defensa definitiva, la velocidad y el poder de Bullet aumentaron exponencialmente. Sintiendo la fuerza implacable recorriendo su cuerpo, una sonrisa salvaje se extendió por su rostro. Un solo revés no significó nada. Capítulo 84. Luz definitiva. Él haría que Kizaru lo entendiera. Frente a su fuerza bruta sin igual, incluso un almirante de la armada no era más que un debilucho. Un mero trampolín en su camino para convertirse en el más fuerte. ¡Qué terrorífico! Por primera vez, Kizaru mostró un toque de seriedad. Este nivel de aura, incluso entre las potencias de primer nivel, fue suficiente para ser una amenaza real. El verdadero aspecto aterrador del Haki del Conquistador no era solo la supresión pasiva de los débiles. El verdadero horror residía en su capacidad de aumentar el poder de combate de un luchador mucho más allá de lo que normalmente era posible. Y el factor crucial que determinó su fuerza no era talento. No fue entrenamiento. Fue la confianza del portador en sí mismo. Cuanto más absoluta era su confianza en sí mismos y más megalómanos eran, más fuerte se volvía su Haki del Conquistador. Y ahora mismo, Bullet cumple todas esas condiciones. Su Haki del Conquistador había alcanzado su punto máximo, un nivel donde incluso los mejores luchadores evitarían instintivamente la confrontación directa. Fusión. Cañón de destrucción iceberg. Con un rugido, Bullet destrozó un enorme iceberg que estaba a su lado. Trozos de roca congelada, cada uno del tamaño de una casa, se fusionaron en su brazo, formando un guantelete colosal. Su puño infundido con Haki pulsó con energía oscura mientras avanzaba. Boom. 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 Cada paso destrozaba el hielo que había debajo de él. Cada vez que su pie tocaba el suelo helado se agrietaba en miles de fracturas similares a telarañas. MMM. 3 décimas de potencia. No, mejor que sea al 40% por si acaso. Kizaru levantó la pierna con calma. Patada de velocidad divina. En ese instante, una luz insondablemente brillante surgió de la pierna de Kizaru. El cuerpo de Bullet se congeló. Su Haki de observación gritaba peligro. Un miedo instintivo y primario se apoderó de él. Si esa patada aterrizó, él moriría. Pero su determinación no flaqueó. Con los ojos abiertos por la locura de la batalla, Bullet desató un rugido atronador, balanceando su enorme brazo de hielo con toda su fuerza. ¡Buuu! Un impacto cataclísmico sacudió toda la prisión. Las paredes de Impel Down temblaron violentamente. Si la estructura no estuviera tan reforzada, toda la fortaleza subterránea podría haberse derrumbado por la fuerza del choque. Los icebergs que habían permanecido congelados durante siglos se hicieron añicos como vidrio quebradizo. En un instante, se abrió en el suelo un cráter de decenas de metros de profundidad y más de 50 metros de ancho. Y en su mismo borde, Pala, con su cuerpo destrozado y golpeado, yacía incrustado en la pared opuesta del nivel 5, completamente inmóvil. Impresionante. ¿Sigues vivo después de eso? Kizaru reflexionó, inclinando la cabeza.
En términos de durabilidad, Bullet podría ser en realidad uno de los oponentes más duros a los que se ha enfrentado jamás. No, espera. Después de pensarlo un momento, murmuró. Probablemente debería volver a darle una paliza a Kaido. Solo para confirmar. Kizaru chasqueó la lengua con admiración. Tener una cantidad increíble de haki de armamento realmente fue útil. Cualquier luchador normal habría quedado completamente destruido por ese último ataque. Pero Bullet había logrado bloquearlo simplemente derramando una cantidad absurda de haki. Aún. Este era el límite. Incluso para un heredero del demonio. El cuerpo tenía un límite en el castigo que podía soportar. O eso pensaba Kizaru. Todavía no he perdido. Lo que pasó a continuación realmente tomó a Kizaru por sorpresa. El hombre que él asumió estaba acabado. El hombre que debería haber sido incapaz de mantenerse en pie. Se liberó de la pared y lo enfrentó una vez más. ¿En serio? ¿De verdad necesitas llegar tan lejos? Los ojos de Kizaru se entrecerraron levemente. Podía decir que Bullet estaba superando sus límites absolutos. 20 años de entrenamiento infernal habían forjado su monstruoso físico ya en algo que incluso Kizaru tenía que reconocer. Honestamente, incluso si Pain Garp o Barba Blanca se enfrentaran a Bullet ahora mismo, la pelea sería un empate, tal vez con una división de 60-40 en el mejor de los casos. Pero en ese momento la confianza inquebrantable de Bullet se rompió. Incluso Magallanes o Gion podrían tener la oportunidad de derrotarlo. Aún no he terminado. Me queda un último movimiento. Si lo usa, ganaré. La bala cayó al suelo congelado, su cuerpo temblando. Entonces, todo el quinto nivel de Impel Down comenzó a temblar. Montañas de hielo se derrumbaron. La superficie congelada e irrompible se fracturó en innumerables fragmentos. Como si fueran arrastrados por una fuerza invisible, enormes trozos de hielo se precipitaron hacia la ubicación de Bullet. Vaya. Esto se está poniendo llamativo. Kizaru silbó, genuinamente impresionado. La Grand Line estaba llena de criaturas colosales. En comparación, los gigantes de 20 metros de altura no eran nada. Había visto peces de colores que se tragaban islas, peces rey del mar de 5000 metros de largo e incluso Zunesa, la isla caminante. Pero no importaba cuántas veces fuera testigo de tales absurdos. Nunca dejaban de sorprenderlo. Titán de hielo. La forma monstruosa finalmente emergió. Un gigantesco coloso de hielo sólido, de al menos 200-300 metros de altura. Una de sus manos por sí sola era más grande que un acorazado de la marina. Su cuerpo enorme y descomunal parecía un antiguo dios congelado, una reliquia de una era olvidada. Y no hubo ninguna duda. Un solo golpe de esta cosa podría aniquilar un ejército. Este tipo no se rinde, ¿eh? Kizaru suspiró, frotándose la barbilla. Barret ya estaba más allá de su límite. Y aún así. Aún ahora. Incluso al borde del colapso. Él todavía estaba luchando. Bien. Te mostraré todo mi poder. La voz de Kizaru bajó, inusualmente seria. Aunque espero que Impel Down sea lo suficientemente resistente para sobrevivir a esto. Murmuró para sí mismo y luego reconsideró. 7 décimas. No, 8 décimas de potencia. Sin embargo, Barret no escuchó nada de esto. En ese momento, apenas estaba consciente. Su cuerpo, su haki y su voluntad indomable. Todo lo que había construido durante 2 décadas. Todo se había vertido en este ataque final. El puño destruidor del dios demonio. Onda choquera. El titán de hielo lanzó su gigantesco puño directamente hacia Kizaru. En ese preciso momento. El cuerpo de Barret quedó completamente desmoronado. Pero aún así su visión se volvió borrosa. Incluso mientras su mente se desvanecía. Sus ojos permanecieron fijos en Kizaru, desesperado por verlo caer. Ni siquiera Roger mató nunca a un almirante. Si pudiera hacerlo. Entonces eso no significaría que finalmente había superado a Roger. Luz definitiva. Kizaru levantó un solo dedo. Un susurro simple y suave. Y luego. Luz. Luz cegadora, absoluta y envolvente. Una luz cegadora e interminable se tragó Impel Down.
Por un momento, la prisión entera pareció perder su color y quedó reducida a nada más que un resplandor absoluto y puro. Y luego, a medida que el brillo comenzó a desvanecerse, el colosal titán de hielo comenzó a colapsar. Un enorme agujero, de más de 3 metros de diámetro, lo había atravesado. Pero eso no fue todo. Detrás de esa gruesa capa de hielo hay 2 capas de armamento aquí. Barret se había ido. Completamente borrado. Y aún más aterrador. Si uno mirara directamente hacia arriba a través del agujero, podían ver el cielo. El ataque de Kizaru había atravesado los 5 niveles de Impel Down. Desde el nivel 5, pasando por el nivel 4, 3, 2 y 1. A través de la fortaleza en la parte superior de la prisión. Directamente al aire libre sobre el Calm Belt. Ah. Quizás eso fue un poco demasiado. Kizaru se rascó la cabeza, sonando casi molesto. Que el poder crezca demasiado rápido no siempre fue algo bueno. En su mente, había esperado que esta explosión atravesara el nivel 4 como máximo. Pero disparar limpiamente a través de toda la prisión, eso fue un poco excesivo. Aún. Su Aki de observación le dijo que no había herido a nadie más. Bien. No exactamente. Cualquiera que hubiera sido alcanzado directamente por la explosión no habría resultado herido. Habrían sido borrados de la existencia. Y entre los supervivientes no había ciertamente ningún bulle gravemente herido. Nivel 4. Infierno ardiente. Cuando la abrumadora luz finalmente se desvaneció, la conciencia regresó lentamente a aquellos que habían quedado atrapados en su estela. ¿Ese era Kizaru? Gion fue el primero en reaccionar. Su mirada siguió el agujero perfectamente redondo en el suelo. Entonces, ella miró hacia arriba. Cada piso por encima de ellos tenía un agujero idéntico cortado con precisión. Incluso las nubes en el cielo tenían un pequeño espacio circular por donde había pasado el ataque. No era difícil imaginar lo poderosa que había sido esa explosión. Incluso como candidato a almirante, Gion nunca había oído hablar de un ataque tan absurdo. ¿Qué acaba de pasar? Magallanes, todavía recuperándose de sus heridas, abrió los ojos aturdido. Entonces, él vio el agujero. Un agujero que atravesó casi todo Impel Down. Debo estar viendo cosas. Nadie conocía Impel Down mejor que Magellan. Lo había custodiado durante décadas. Comprendió su arquitectura inquebrantable. Y aún así, este agujero era real. Alguien realmente había hecho estallar la prisión. No hay ninguna maldita manera. Gion, sin embargo, simplemente miró con asombro. Así que este es un almirante de la marina. Por un largo momento, ella se quedó congelada. Pero en lugar de sentirse desanimada, un fuego se encendió en su corazón. Ella tenía que hacerse más fuerte. Más fuerte que 10 veces lo que era ahora. Solo entonces pudo estar junto a Kizaru. En lugar de simplemente mirarle las espaldas. Mientras tanto, Magallanes se estremeció. Tienes que estar bromeando. Si todos los almirantes marinos fueran tan poderosos, entonces los 4 emperadores lo serían. Estoy jugando al póker en el nivel 6 ahora mismo. Los guardias restantes se reunieron lentamente, murmurando entre ellos. Acababan de presenciar todo el poder de un almirante. Y ahora, estaban completamente convencidos. Un almirante de la marina era invencible. ¿Los prisioneros del nivel 6? No importa lo peligroso que sea. No importa lo monstruoso que sea. ¿Qué podrían hacer contra esto? Nivel 6, infierno eterno. Los prisioneros finalmente llegaron a un acuerdo. Bajo la atenta intimidación de los más fuertes entre ellos, habían dejado de lado sus diferencias. Su primera prioridad fue escapar de Impel Down. Todo lo demás son rencores, ambiciones, traiciones. Podía esperar hasta que fueran libres. Ese bastardo ya debería estar peleando con el almirante. Shiryu murmuró, sus ojos parpadeando hacia el techo. Cuando el ruido cesa, subimos corriendo juntos. En este punto, ya había tomado su decisión. Ya no temo la fuerza de Kizaru. De ninguna manera. No importa lo aterrador que fuera Kizaru. ¿Cómo podría un almirante de la marina manejar un ejército de monstruos de nivel 6?
Incluso Douglas Bullet era un hombre al que Shiryu ya consideraba muerto. Había sido una vez una fuerza dominante en los mares. Incluso si no podía derrotar a Kizaru, al menos podía debilitarlo. Sí. Deja que Bullet drene la resistencia de Kizaru. Entonces Shiryu atacaría con toda la fuerza de los peores criminales del infierno eterno. Ese era el plan. Ese fue él. ¿Por qué está tan silencioso? Katarina de Bond, la cazadora de la luna creciente. Miró hacia el pasaje que había encima de ellos. Desde que Bullet se lanzó a la batalla, toda la prisión estaba temblando por la pelea. Tanto Bullet como Kizaru eran verdaderos monstruos. Incluso los muros más gruesos de Impel Down temblaron bajo su poder. Pero ahora, todo estaba en silencio. Demasiado silencioso. Ni siquiera un susurro llegó al nivel 6. Incluso a través del Aki de observación, no sintieron nada. Ick. ¿Por fin estamos peleando? Vasco Shot, el gran bebedor, se tambaleó hacia adelante, con el rostro rojo por la intoxicación. En el momento en que fue liberado, de alguna manera encontró varias botellas de licor en un rincón oscuro de la prisión. Un desafortunado prisionero había intentado quitarle algo. Los golpearon hasta matarlos con una jarra de sake. Hay un silencio sepulcral. Muévete ya. La expresión de Shiryu se oscureció. Había estado esperando que Bullet pudiera al menos detener a Kizaru. Oblíguele a esforzarse. Pero ahora, apenas había pasado el tiempo y Bullet ya se había ido. Algunos tontos todavía creían que Bullet había ganado. Que Kizaru había perdido. Pero Shiryu nunca tuvo expectativas para él. Él lo sabía mejor. Mucho antes de convertirse en jefe guardián, había visto docenas de piratas infames. Todo capturado personalmente por Kizaru. No importaba lo fuertes que fueran. Todos habían caído. De hecho, al menos un tercio de los prisioneros aquí en el nivel 6 había sido arrojado a Impel Down por el propio Kizaru. Por eso muchos criminales estaban dispuestos a escuchar a Shiryu. Incluso con el apoyo de Redfield, no habría sido tan fácil convencerlos a todos. Pero su odio hacia Kizaru, esa fue la clave. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Una voz baja y grave rompió el tenso silencio. Patrick Redfield, del legendario Conde Rojo. Ya se había quitado el uniforme de prisión. Ahora, estaba de pie, apoyado en su paraguas con forma de bastón. Mirando hacia el nivel 5. La última vez se había sentido tan incómodo. Fue durante su pelea con Kong. Apenas había derrotado al exalmirante de flota. Y luego, Gab llegó. Pero a diferencia de Redfield, los demás prisioneros no tenían tales instintos. Habían esperado demasiado tiempo en la oscuridad. Estaban impacientes. Tenían hambre. Y ahora, estaban listos para correr. Capítulo 85. Contra los prisioneros. A la carga. Acabemos con quien se atreva a detenernos. Voy a matar a todos esos malditos carceleros. Malditos marines. Apuesto a que nunca pensaron que saldría vivo de este infierno. Los prisioneros impacientes avanzaron a toda prisa, inundando el pasaje que conducía al nivel 5. Si no fuera por el último vestigio de razón que les quedaba y el miedo a la fuerza del otro, tal vez habrían empezado a pelear entre ellos allí mismo. Ya no nos queda otra, ¿verdad? Nuestra única esperanza es que ese tipo lo desanime un poco. Ojalá al menos pueda dejarle un pequeño regalo de despedida. Shiryu agarró su espada con fuerza y siguió al grupo hacia el pasaje. La primera oleada de prisioneros pronto se apresuró a entrar al nivel 5, solo para encontrarse con una enorme montaña de hielo, construida a partir de innumerables bloques congelados, y un gran agujero en el techo por donde entraba la luz del sol. Los prisioneros que no habían visto el sol en quién sabe cuánto tiempo inmediatamente entraron en un frenesí, ignorando por completo a Kizaru parado frente a la montaña de hielo mientras cargaban hacia la luz. Vaya entusiasmo. Les doy la bienvenida como es debido. Yasakani no Magatama. Kizaru levantó la mano con indiferencia. Para la gente común, los prisioneros encerrados en el nivel 6 eran monstruos. Pero para Kizaru, quizás Barret apenas cumplía los requisitos.
Los demás ni siquiera merecían ser considerados insignificantes. Zin. 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 Innumerables balas de luz atravesaron los cuerpos de los prisioneros en un instante. Aunque Kizaru no era particularmente serio, un ataque casual suyo no era algo que estos pequeños peces pudieran soportar. En un abrir y cerrar de ojos, más de una docena de prisioneros que estaban en el frente cayeron. Los que estaban detrás usaron haki de observación para esquivar a tiempo o recurrieron a un haki de armamento decente para apenas resistir algunos disparos. Algunos afortunados lograron sobrevivir. Un prisionero, aparentemente un consumidor de fruta del diablo tipo Zoan, se transformó en un enorme oso berserker, tratando de resistir el ataque de frente. Desafortunadamente para él, su defensa no fue suficiente. Su fruta Zoan no había despertado, lo que significaba que carecía de la capacidad regenerativa casi inmortal de los Zoans despertados. Simplemente quedó destrozado, con el cuerpo acribillado. Una pena, la verdad. ¡Qué piel tan fina! Si la hubiera desollado primero y la hubiera enviado a la casa de subastas de Sabaody, podría haber vendido al menos unos cuantos millones de bayas. Kizaru suspiró con pesar al ver el cadáver del oso destrozado. Había reaccionado demasiado rápido como para detenerse. Por supuesto, podría haber usado su velocidad para sustituir el ataque, pero un simple pelaje no valía la pena. Este tipo. Como se esperaba de un monstruo marino. Maldita sea. ¿Se volvió aún más fuerte? Los prisioneros dudaron y se detuvieron en seco. Para los carceleros comunes, estos fugitivos del nivel 6 eran monstruos despiadados y asesinos en masa. Pero para Kizaru, no eran nada. Dejando de lado a los que ni siquiera merecían mención, solo había un puñado que podían proporcionarle la más mínima diversión. El resto, incluso si todos atacaran juntos, no serían suficientes para que él sudara. Como pensaba. Barret nunca fue tu rival. Maldita sea. Si ese idiota me hubiera hecho caso. Shiryu observó el infierno helado, completamente devastado. Tuvo que admitir que Barret era incluso más fuerte de lo que esperaba. Si ese tipo hubiera aceptado trabajar juntos en lugar de atacar solo, tal vez habrían tenido una oportunidad de derrotar a Kizaru. Oye, ese tipo de ahí con la barbilla grande, ¿cómo te llamabas? La mirada de Kizaru se posó en Shiryu. Entre los prisioneros con atuendos extraños, Shiryu, quien aún vestía como un oficial de verdad, destacaba. Honestamente, Kizaru tenía cierta impresión de Shiryu. Pero después de décadas en este mundo, recordar a un guardia de prisión cualquiera no era precisamente su prioridad. Shiryu. Shiryu de la lluvia. Shiryu no estaba enojado porque Kizaru hubiera olvidado su nombre. De hecho, se sintió aliviado. Si Kizaru no lo recordaba, significaba que no lo consideraba una amenaza real. Quizás, solo quizás, podría usar eso para escabullirse sin ser detectado. Da igual cómo te llames. Tú y este grupo de cebos de pescado volved a vuestras celdas. Matar a tantos a la vez es un rollo. Kizaru suspiró, sonando genuinamente molesto. Impel Down no era solo un lugar para encarcelar a piratas conocidos. Más importante aún, servía para restringir el número de usuarios de frutas del diablo en el mundo. Casi 2/3 de los prisioneros que escaparon del nivel 6 eran consumidores de frutas del diablo. Dado que las frutas del diablo reaparecen aleatoriamente en el mundo después de que su usuario muere, si Kizaru las eliminara a todas, en poco tiempo, más de 100 nuevas frutas del diablo comenzarían a aparecer en los mares. Si solo se tratase de frutas básicas de tipo Zoan, no sería demasiado preocupante. Pero existían habilidades aterradoras como la fruta flotante, la fruta prensa presione, e incluso una fruta similar a la de Neugate. Siempre que sus usuarios no fueran completamente incompetentes, estas habilidades podían causar graves problemas a los marines. Sin olvidar las frutas Logia o, incluso, los más raros Zoans míticos. En cierto modo, Impel Down no estaba encarcelando piratas, sino frutas del diablo. Bastardo. ¿Cómo te atreves a menospreciarnos así? Mostrémosle lo que podemos hacer. Él solo no puede detenernos a todos. La mayoría de los prisioneros de nivel 6 no eran precisamente pacientes. Al ver la flagrante indiferencia de Kizaru, estallaron como barriles de pólvora. Pero después de tantos gritos, nadie dio un paso al frente. La escena se volvió incómoda. No eran tontos.
Primero, el heredero demonio. Douglas Barrett fue asesinado sin hacer ruido. Luego, más de una docena de prisioneros fueron masacrados en segundos. Por muy arrogantes que fueran, tenían cierta conciencia de sí mismos. Muchos de ellos incluso habían sido capturados por el propio Kizaru en el pasado. Quienes ya habían experimentado su poder se encogían de miedo en la retaguardia, demasiado asustados para sostener su mirada. Sonido metálico. Al ver la vacilación, Shiryu de repente desenvainó su espada y cortó una formación de hielo cercana. ¿Quieren pudrirse en una celda el resto de sus vidas? Miren esa luz del sol. Piensen en el océano más allá de Impel Down. Si matamos a este monstruo, nada podrá impedirnos ser libres. Shiryu gritó, intentando reavivar su espíritu de lucha. No iba a permitir que su escape fracasara ante el último obstáculo. Gyururu. No voy a volver a ese infierno infestado de ratas. Jajaja. Quiero beber más alcohol. Un hombre como yo muriendo aquí. Impensable, miau. Katarina de Gon, Vasco Shot y Abado Pizarro dieron un paso al frente. Con su liderazgo, los demás prisioneros comenzaron a estabilizarse. Kizaru, si me dejas ir, te ayudaré a capturarlos a todos. Justo cuando los prisioneros se preparaban para la batalla, Redfield de repente habló. Mientras los demás estaban embelesados por la luz del sol, él había sentido algo aterrador a través del agujero en el techo, una fuerza abrumadora que podría borrarlo de la existencia. Usando su extraordinario haki de observación, Redfield pudo incluso visualizar cómo reiría ante tal poder, y el resultado fue sombrío. Te has vuelto loca. ¿Por qué demonios te dejaría ir? Shiryu se quedó estupefacto. Esta fue la consecuencia de concentrarse demasiado en la fuerza bruta. Si Kizaru estuviera en su lugar, probablemente diría: estábamos dispuestos a morir luchando, ¿por qué se rinde usted primero, Su Majestad? Redfield era el líder indiscutible de los prisioneros de nivel 6. Solo el destructor mundial. Mundo Birndi podía igualarlo. Por desgracia, Ward no estaba del todo cuerdo. Solo le importaba volar Marineford por los aires, no al marine que tenía delante. Y ahora su líder más fuerte tiraba la toalla antes siquiera de que empezara la pelea. Los prisioneros no sabían cómo reaccionar. Estúpido. Redfield resopló, ignorando a Shiryu, y fijó su mirada en Kizaru, esperando una respuesta. Eres rojo distante. ¿Verdad? Si no recuerdo mal, fuiste el último pez gordo capturado por el almirante de flota Kong. Ja. Yo trabajaba para Kong, ¿sabes? Quizás si regresas a tu celda por voluntad propia, pueda recomendarte algo y conseguirte un mejor lugar para vivir. Kizaru quedó atónito por un momento ante la desvergüenza de Redfield. Por una fracción de segundo, consideró aceptar el trato. Dejar que Redfield ayudara a capturar a los demás y luego arrestarlo nuevamente después. Afortunadamente, la poca integridad que tenía lo detuvo. Te arrepentirás de esto. El pálido rostro de Redfield se oscureció mientras agarraba su espada. Todos juntos. Mátenlo. Shiryu maldijo y gritó. Una mancha roja se disparó hacia la garganta de Kizaru a la velocidad del rayo. Tenron no Tsurugi. Kizaru sacó un sable de luz del vacío y cortó directamente hacia la figura roja que estaba frente a él. Sonido metálico. La figura roja se detuvo repentinamente en el aire. Redfield agarró con fuerza su espada paraguas, ejerciendo fuerza para intentar dominar a Kizaru. Una espada paraguas no era adecuada para cortar. Incluso imbuida con haki de armamento, su principal método de ataque seguía siendo la estocada. Pero Redfield estaba orgulloso y arrogante, no creía que perdería en una competición de fuerza contra Kizaru. Eres un tipo arrogante. Con razón el vicealmirante Garp te menosprecia y dice que no mereces dejar tu nombre en la historia. En el momento en que sus espadas chocaron, Kizaru vio los pensamientos de Redfield y no pudo evitar reír. Dejando de lado si Redfield siquiera tenía las calificaciones para desafiarlo en fuerza, el hecho de que este tipo hubiera estado encarcelado en el nivel 6 de Impel Down durante más de 20 años y todavía insistiera en usar una habilidad en la que no era competente, Kizaru lo encontró ridículo. No todos eran como Barrett, quien entrenó incansablemente incluso mientras estaba encerrado en prisión, persistiendo con coraje y determinación durante más de 2 décadas.
Tal vez Redfield había estado decidido cuando fue arrojado por primera vez a Impel Down, pero a juzgar por el filo y la fuerza de su espada ahora, estaba claro que no había durado mucho antes de darse por vencido. De lo contrario, no importa cuán fuerte fuera Kizaru, esta pelea no habría sido tan fácil. Garp tuvo suerte. Si volviéramos a pelear, jamás caería en sus manos. Redfield rugió. Ser capturado y encerrado en Impel Down por agotamiento y derrota era una realidad que aún no podía aceptar. Debido a esa pérdida, fue encarcelado en la gran prisión de las profundidades marinas y pasó décadas en el infierno eterno de nivel 6. El dolor de la derrota, la pérdida de la libertad, el sentimiento de debilitarse día a día y de no poder detenerlo. Ya estaba harto del infierno eterno. Aunque muriera esta vez, escaparía de Impel Down. Qué lástima que el almirante de flota Konya haya sido ascendido a comandante en jefe. De lo contrario, seguro que no le importaría darte otra pelea. Pero esta vez, no serías su rival. Kizaru empezó a ejercer más fuerza. Sin siquiera ponerse serio, abrumó fácilmente a Redfield, con la hoja de su sable de luz a punto de caer sobre su cuello. Momo 100 dagas voladoras. En ese momento, una daga voladora se dirigió hacia Kizaru. Normalmente, un arma así no representaría una amenaza para un almirante, pero si estuviera imbuida de Haki de armamento, su velocidad, potencia e incluso tamaño se multiplicarían por 100. Sonido metálico. Kizaru pateó a Redfield y blandió su sable de luz hacia la enorme daga voladora, que ahora era del tamaño de un martillo de asedio gigante. Aunque Ward le había infundido Haki de armamento, ni siquiera estaba al nivel de un maestro de la espada, y mucho menos de un verdadero gran espadachín. Su Haki tampoco era tan fuerte como el de Barret. La daga se hizo añicos al impactar. Sí, licor, tormenta de fuego. Vasco Shot, el gran bebedor, dio un buen trago de licor y lo roció hacia Kizaru. La niebla de alcohol se encendió al instante, convirtiéndose en una intensa llamarada que se dirigía hacia él. Mientras las llamas aumentaban, un prisionero discreto golpeó el suelo con las manos. La telaraña atada. No había debiluchos en el infierno eterno. Este era claramente un usuario de la fruta Red de tipo paramecía que ya había despertado su fruta del diablo. Bajo su poder, tanto la tierra como la piedra se transformaron en redes masivas que descendieron sobre Kizaru desde arriba. Escamas venenosas. Otro prisionero, un usuario de la fruta polilla de tipo Zoan, se transformó en una enorme polilla, esparciendo escamas vibrantes y tóxicas en el aire. Cuando las escamas venenosas descendieron al fuego, se encendieron instantáneamente, intensificando aún más las llamas y envolviendo por completo la ubicación de Kizaru. Murió. Al ver a Kizaru tragado por las llamas tóxicas, muchos prisioneros mostraron expresiones esperanzadas. Si hubieran sido ellos los que quedaron atrapados en la red y luego consumidos por las llamas mortales, incluso los más fuertes entre ellos no tendrían ninguna posibilidad de sobrevivir. Idiotas. Shiryu no pudo evitar maldecir. Estos prisioneros llevaban tanto tiempo en el infierno eterno que sus cerebros se habían podrido. ¿De verdad creían que un método tan simple podría matar a un almirante de la marina? Si no fuera por necesitar su ayuda para escapar de Impel Down, Shiryu no habría querido asociarse con esta panda de idiotas ni por un segundo. Auge. Antes de que Shiryu pudiera advertirles que no bajaran la guardia, el área cubierta de fuego tóxico explotó violentamente. Corrientes de aire caóticas, impregnadas de veneno y llamas abrasadoras, estallaron hacia afuera. Los prisioneros que no lograron esquivarlo fueron atrapados por la explosión y sus cuerpos incinerados antes de que pudieran siquiera gritar. Pero no todos eran tan débiles. Shiryu blandió su espada en una ráfaga, bloqueando todo lo que volaba hacia él. La espada paraguas de Redfield se movió tan rápido que dejó imágenes residuales, destrozando cada llama entrante. Mundo respiró hondo, expandiendo considerablemente su pecho. Luego, usando su fruta mono, multiplicó por 100 su exhalación, transformándola en una poderosa ráfaga que ahuyentó el fuego tóxico. Los prisioneros restantes también mostraron sus habilidades, algunos esquivando, otros bloqueando con los poderes de la fruta del diablo, mientras que la mayoría simplemente confió en el Haki de armamento para resistir la explosión. De verdad que tienen ases bajo la manga. Supongo que me pondré un poco más serio. Solo traten de no morir demasiado rápido. Fin del vídeo.
Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.